It's time for truth. It's time for truth. Estamos ya en el mundo feliz, visionado por Huxley en 1932. ¿Vas a hacer algo ahora? Estamos con Enric Costa, médico de familia. Buenas tardes, Enric, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Hemos quedado con Enric para hablar de este libro que publicó el año pasado, Iatrogenia, la medicina de la bestia, que de alguna manera era o ha sido un poco premonitorio de lo que nos ha ocurrido en los últimos meses. ¿Que tienes una varita mágica? No, el tema es que yo personalmente llevo mucho tiempo en esta guerra contra la bestia, y cuando ya conoces bastante a tu enemigo, pues de alguna forma te puedes como anticipar. O sea, no tengo ninguna dote profética, simplemente utilizo el sentido común. Bien, voy a decir que este libro va a salir próximamente con una editorial española, Kawak Editorial, de unos amigos, y va a ser ampliado con un capítulo, creo, sobre el tema de la reciente pandemia que hemos estado viviendo, porque bueno, la temática que comentaremos pues está muy relacionada. Entonces hoy vamos a hablar tanto del libro, que es un tema que teníamos pendiente con Enric, como de la relación del libro con todo lo que hemos estado viviendo los últimos meses. Y quiero empezar con una cita que citas tú mismo en el principio del libro, que es de Aldous Huxley, que no sabía que era escritor, porque Un Mundo Feliz es muy conocido, pero no sabía que también era médico. Sí, sí. Y me ha sorprendido. Entonces dice: la medicina ha avanzado tanto en los últimos tiempos que ya todos estamos enfermos. Vamos a hablar del título. Hay dos palabras que mucha gente a lo mejor se estará preguntando qué significan. Una es la iatrogenia, la otra es la bestia. ¿Por cuál quieres empezar? Empezaremos por la primera, que la gente puede buscar ese vocablo, que es un vocablo técnico, tanto como yo lo escribo con I latina, iatrogenia, como con Y, iatrogenia. Y entonces en los diccionarios o en las enciclopedias verá que esa palabra quiere significar toda enfermedad producida por el propio médico o por las medicaciones que el médico da al paciente. Es decir, son las enfermedades producidas por la actuación médica. Eso significa iatrogenia. Por tanto, en este libro, ya el título indica que va a ser un análisis, digamos, de la insalud, de la enfermedad que se ha producido sobre todo en el último siglo, como consecuencia de la actuación de la medicina moderna y de las medicaciones industriales modernas. Es un análisis, pues, de todas las enfermedades producidas en el último siglo con la aplicación de la medicina. Pero, si me disculpas, yo diría que la misma existencia de la iatrogenia es una incongruencia con la medicina, porque yo creo que el primer principio médico es no dañar. Por lo tanto, la iatrogenia no debería de existir. Efectivamente. Digamos que precisamente hemos tenido que escribir ese libro porque, como explico en el libro, la medicina actual, lo que se llama la medicina moderna, precisamente ha olvidado de una forma muy grave ese principio de la medicina de toda la vida, de la medicina tradicional, tanto de la medicina tradicional de Occidente, de nuestro mundo, como de la medicina tradicional de todas las culturas del mundo.
Para esa medicina tradicional, efectivamente, ese principio que acabas de nombrar, de que la medicina lo primero que tiene que procurar es no dañar, no intoxicar, ese principio ha sido olvidado por la medicina moderna. Y de ahí que hayamos tenido que escribir un libro refiriéndonos a la iatrogenia, es decir, a ese olvido de ese principio que ha producido, entre otras cosas, lo que yo ahí nombro como enfermedades raras. Es decir, la medicina moderna, precisamente por haber olvidado ese principio básico de la medicina, ha sido fuente de una cantidad de patología, de una cantidad de enfermedades nuevas y desconocidas que son producto de haber olvidado ese principio sagrado de la medicina de todos los tiempos. Pero si tú olvidas el principio sagrado o básico de una cosa, esa cosa deja de ser esa cosa. Por lo tanto, la medicina ya no es medicina. La medicina es otra cosa. Y estamos hablando de ingeniería lingüística. Claro. Estamos usando una palabra para nombrar algo que ya no es ese algo. Efectivamente. ¿Cómo le llamaríamos ahora a eso? Pues yo ahora le llamaría industria médica. Industria médica. No le Vale. llamaría arte médico, Vale. que es lo que siempre se ha llamado, sino es la industria médica. Es más, los médicos modernos, para mí y para los que seguimos pensando, digamos, el pensamiento tradicional, ya no son médicos, son técnicos comerciales de la medicina industrial, de la industria médica. Bien. Bueno, pues eso en cuanto a esa primera palabra. Exacto. De iatrogenia, ¿no? Sí. Luego ahí introduzco el concepto de la bestia, que es una alegoría, es una parábola que yo saco de uno de los libros de Occidente, un libro religioso, que es el Apocalipsis de San Juan, donde este profeta cristiano habla de la aparición de una bestia que aparecerá, digamos, en el final del ciclo y que tendrá como misión destruir no solamente la espiritualidad de Occidente, sino también la salud de las gentes de Occidente, ¿no? Y de alguna forma yo hago un análisis tratando de describir esa metáfora de la bestia en qué realidades se traduce en nuestra sociedad. Y de alguna forma identifico esa bestia con la cultura que hemos llegado a crear en Occidente, con esta civilización moderna, que es una civilización basada en la industrialización, donde el dinero es la cabeza principal de la bestia y que rige toda nuestra sociedad. Al ser la bestia dirigida por el dinero, toda nuestra sociedad está corrompida. Y entonces podríamos hablar, como hablamos, de la medicina de la bestia, pero igualmente podríamos hablar de la industria de la bestia, de la política de la bestia, de la educación de la bestia. En realidad, todo nuestro mundo actual, al estar dirigido por la bestia, se ha transformado todo entero en la sociedad de la bestia. Y ahí estamos, y es un poco el análisis que queremos hacer a lo largo de todo el libro. Es decir, este libro, el que lo lea, que ya ha habido varios lectores que lo han comentado, es un libro que desde luego habla de medicina, pero habla también de la civilización de la bestia, de la educación de la bestia, de la política de la bestia, puesto que estamos viviendo esa sociedad, que es una sociedad que nos va a llevar a todos a la destrucción no solamente de nuestra salud, sino que, como estamos viendo, pues del medio ambiente,
de los animales, de las plantas, del planeta en sí, que está agonizando y está enfermo como estamos los habitantes del planeta. Pero esto estaba escrito en muchas culturas, además. Sí, sí. De hecho, de alguna forma, este libro, efectivamente, como yo hago también alguna que otra referencia, no es más que la constatación objetiva, comprobable, de efectivamente una serie de profecías que están en todas las culturas del mundo y que hablan de este tiempo como el tiempo de la crisis mundial, el tiempo de la profanación de la naturaleza, el tiempo de, por ejemplo, quizá muchos de los que nos oigan habrán oído, por ejemplo, que la tradición hindú habla que estamos viviendo el Kali Yuga y además estamos no solamente en el Kali Yuga, sino en el final del Kali Yuga, es decir, en el tiempo más oscuro de la época más oscura. Esto, por otra parte, contrasta gravemente y de una forma muy frontal con la convicción que la cultura moderna tiene de nuestra época. Para la cultura moderna, en realidad, estamos en la culminación y hemos creado el mundo más perfecto que podríamos crear. Bueno, pues este libro coincide más con la visión tradicional de todos los pueblos que afirma que para nada estamos en el mejor de los tiempos, sino que estamos en los tiempos más oscuros de la historia de la humanidad. Tú que eres una persona religiosa, espiritual, con conciencia, ¿por qué crees que, o sea, si es una cosa que estaba escrita y a la que de alguna manera tenemos que vivir o atravesar, ¿por qué crees que tenemos que atravesar por este proceso? ¿O es, y esto incluye, es un proceso de la civilización o es un proceso personal? Digamos que es un proceso de la civilización, de la historia, pero que al mismo tiempo, como siempre ocurre, ese movimiento de la historia nos arrastra a todos colectivamente, ¿eh? Porque a nivel personal, lo que es a nivel personal, siempre habrá digamos, la posibilidad de personalmente escapar a ese destino colectivo. Es decir, es verdad que incluso ahora, dentro de la civilización de la bestia que estamos viviendo colectivamente, hay personas que son escasas, pero hay personas que tienen la suficiente conciencia como para, de alguna forma, escapar del destino colectivo. Pero, y eso solamente se puede lograr a nivel personal o incluso a nivel de pequeñas comunidades. Porque efectivamente ese peso de la historia, esa inercia de la historia de la que hablan todas las tradiciones, eso arrastra a toda la gran masa de ciudadanos de una forma casi total. Pero efectivamente, a nivel personal, uno puede ser consciente de eso y, de alguna forma, tratarlo de evitar a nivel personal. Y eso hace, por ejemplo, que podamos decir, por ejemplo, que la inmensa mayoría de los ciudadanos sean consumidores de la medicina de la bestia. Se vacunen ellos, vacunen a sus hijos, consuman productos de la medicina industrial, estén contaminados, etc. Pero que sea posible que haya alguna gente que efectivamente por su conciencia de la situación, pues ellos mismos no se vacunen, no consuman medicina industrial, que cuiden a sus hijos, que no les vacunen, que traten de comer productos biológicos, incluso que se vayan
y huyan, digamos, de el gran peso colectivo y se vayan a la montaña y traten de vivir de la forma más natural y humana posible. Pero, naturalmente, eso son excepciones que, menos mal, que a nivel personal pueden vivir, digamos, de acorde con la naturaleza y de acorde con la espiritualidad. Pero es verdad que, tristemente, en el mundo que hemos llegado a construir, en esta sociedad de la bestia, esas personas son minoritarias, cada vez más minoritarias. La gran masa de gente está, digamos, bajo el poder de la bestia. ¿Cada vez más minoritarias? ¿Realmente piensas que cada vez menos? Pues sí. Hay gente que habla de la masa crítica y de que cada vez somos más. Pues yo ¿Tú lo ves al revés? No, primero porque, como has dicho, y yo también comento ahí, es decir, está escrito que cada vez van a ser menos. Pero es que además, objetivamente es así. Mira, yo te puedo comentar que como he sido un médico de familia durante toda mi vida y además he sido un médico natural, es decir, me di cuenta pronto de que me habían preparado como médico industrial y me pude zafar de esa influencia, digamos, hace bastantes años. Pues, por ejemplo, te puedo decir que hace unos años yo llevaba un grupo de familias dentro de la medicina natural que no vacunaban a sus hijos, etc. Y ocurrió aquel caso conocido por todos de el niño de Olot, que la prensa enseguida lo hizo mundial, el caso, y desde luego aquí en España se habló mucho de ello, donde la prensa de la bestia, ¿no?, es decir, hizo una gran campaña diciendo que ese niño que no estaba vacunado, pues que había muerto de difteria por no estar vacunado y culpabilizaron a los padres, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso yo mismo te puedo decir que en ese tiempo llevaba una flotilla de padres concienciados que no vacunaban a sus hijos, que a raíz de ese caso y de esa presión mediática que se produjo, abandonaron, digamos, esa idea ecológica, vacunaron a sus hijos, dejaron de venir a mi consulta y digamos que de toda esa flotilla, que a lo mejor eran 20 o 30 familias, se quedaron 4 o 5 familias que mantuvieron, digamos, esa convicción natural, y todos los demás, a partir de entonces, vacunaron a sus hijos, empezaron a dar antibióticos, etc. Entonces, digamos que yo no te sabría decir a nivel mundial estadístico cómo está la cosa, pero a nivel personal he visto que, y he comprobado que la presión mediática de la prensa de la bestia y de la cultura de la bestia va ganando terreno. Es decir, y cada vez son menos las personas, de alguna forma, que son conscientes y aguantan esa presión y se mantienen, como decíamos, personalmente y a nivel colectivo de una forma muy reducida, se mantienen, digamos, dentro de la pureza de la vida natural, O sea que tampoco se requiere, digamos, grandes dotes espirituales, es simplemente creer que la naturaleza tiene un orden y que lo ha tenido siempre y que con ese orden es suficiente para vivir una vida normal en nuestro planeta. Que eso ya solamente lo piensan un reducido grupo de gente en el mundo. Acabamos de vivir, bueno, estamos viviendo todavía la pandemia del COVID-19, que está claro que es un gran rugido de la bestia. Pero, ¿estamos hablando de los primeros rugidos o estamos hablando ya de los últimos rugidos? Bueno, pues yo te diría que por el tiempo que ha transcurrido desde los primeros rugidos y viendo un poco
lo que ha logrado la bestia, porque hay que ver que esto, lo que estamos viviendo, es incluso inédito en la historia. Es decir, el hecho de que nos hayan podido recluir a todo el mundo, de todo el primer mundo, en casa, nos hayan podido arrestar a todos, que todos los gobernantes de Occidente, que todos los partidos políticos, que todas las religiones, date cuenta que esto ha sido creído por prácticamente todo el mundo. Bueno, pues esto en realidad nos habla de que estamos a punto de claudicar de una forma definitiva. Y entonces, por lo que tú me preguntes si son los primeros o los últimos rugidos, yo creo que son los rugidos más fuertes que ha habido y posiblemente de los últimos. Porque si ahora nos han logrado meter a todos en casa sin que casi nadie proteste, eso quiere decir que el chip este que tienen programado ponernos, nos lo van a poner con toda facilidad. Y si quieren ponernos un cuello o un collar como a los perros con collar electrónico, nos lo van a poner. Porque es que no hay nadie que proteste ya, o no hay nadie, o no hay una suficiente masa crítica que se oponga a ese poder terrible de la bestia. Y entonces, si fíjate, hasta ahora, con el poder de la bestia, ha logrado lo que describimos en este libro, que es que, por ejemplo, en España haya 3 millones de niños con enfermedades raras, es decir, alterados genéticamente. 3 millones en España y 36 millones en Europa de niños con alteraciones genéticas. Que hayan logrado la bestia y la medicina de la bestia y la iatrogenia de la bestia, haya logrado que la mitad de los jóvenes del primer mundo sean estériles. Si todo eso se ha logrado en 30 o 40 años de medicina de la bestia, pues el futuro es muy negro. Es más, no solamente negro, sino por lo que decíamos de primeros y últimos rugidos de la bestia, incluso parece muy corto, puesto que si eso se ha logrado en los últimos 30 o 40 años, ¿cuántos años más hacen falta para que toda la población esté gravemente enferma, gravemente esterilizada y con un peligro de aniquilación grave? Pues pueden ser 20 años más, 30 años más. Con 20 o 30 años más, si ahora la mitad de la población es estéril, en 20 o 30 años más va a ser la totalidad de la población. Si ahora tenemos 3 millones de niños con alteraciones genéticas, es decir, nacen ya, con defecto de fabricación, con 20 o 30 años más de la misma medicina agravada, pues ¿cuántos niños van a nacer sanos? Estamos efectivamente en los últimos estertores de la bestia. Solo que, la gravedad de esto es que la presa de la bestia es la propia humanidad. Es decir, que esa bestia, que tiene un carácter parásito, es decir, los humanos del primer mundo y de la humanidad, porque claro, ese primer mundo se está extendiendo a toda la humanidad, es decir, va a acabar con toda la humanidad. Ya vemos que el Bill Gates y todos estos grandes sacerdotes de la bestia están queriendo extender las vacunaciones, los antibióticos, la medicina industrial a todo el mundo mundial. Entonces, cuando esos sacerdotes de la bestia hayan llevado la liturgia de la bestia a todo el mundo, pues ahí acabará la humanidad. ¿Y con ella la bestia? Claro.
Con ella la bestia, porque la bestia tiene un carácter parásito. Y como todos los parásitos, creo que no va a haber posibilidad de que nosotros, los enemigos de la bestia, que somos pocos, acabemos con ella. Ella acabará cuando acabe con la humanidad. Es decir, que es, el organismo que ella parasita. Es decir, cuando efectivamente... Ella es el huésped de un organismo, por lo tanto, si el organismo muere, el parásito muere. Es lo mismo que pasa con cualquier otro parásito. Si, por ejemplo, la gente entenderá que cuando uno tiene, por ejemplo, un parásito como es la tenia, es decir, la tenia se va comiendo el alimento de la persona que parasita. Pero cuando la persona ha muerto, el parásito muere con ella, porque ha acabado con su huésped. Entonces, eso es un poco, lo que pasará con esta bestia cultural que dirige nuestras vidas. Cuando haya acabado con nuestra fertilidad, con nuestra salud, con nuestra vida, morirá la bestia junto con todos nosotros. Por lo tanto, se trata de ser consciente de esto, resistir, intentar que no te dé ningún golpe y subsistir, ¿no? Y sobrevivir. Efectivamente. Intentarlo. De hecho, en eso debemos empeñarnos aquellos pocos, y repito, porque somos pocos, ya me gustaría a mí que fuéramos bastantes más, pero no, somos pocos. Entonces, de alguna forma, los pocos que somos conscientes de la presencia de la bestia, de su cultura y de sus intenciones, pues tenemos que, efectivamente, resistir, camuflarnos, hacer lo que sea para sobrevivir. Si lo logramos, yo tengo esperanza de que alguno lo logre, porque de alguna forma los que lo logren van a ser como aquellos habitantes del arca de Noé, que cuentan todas las tradiciones del mundo, que fueron un pequeño núcleo de humanos que sobrevivieron al diluvio y que fueron capaces de crear una nueva humanidad. Pues si dentro de la gente que nos resistimos a la bestia, que no vacunamos a nuestros hijos, que no consumimos la medicación industrial, que tratamos de conservar el medio ambiente, etc., si logramos mantener algún tipo de comunidad que sobreviva a eso, pues seremos quizá la esperanza de una nueva humanidad. Yo espero que lo logremos. Yo estoy en ello, junto con el reducido grupo de gente que de alguna forma somos conscientes. No sé si lo lograremos, porque es difícil, también soy consciente de que no es una tarea fácil, porque ya ves que la bestia nos obliga, nos mete en casa, están todos los políticos diseñando cómo van a obligarnos a vacunarnos a todos, etcétera, y tendremos que escapar de una forma o de otra. Lo tendremos que hacer. Si lo logramos, y digo si lo logramos, seremos como la esperanza de una nueva humanidad, porque todo lo demás no lleva más que a la aniquilación total de mayores y de pequeños. Esperemos. Vale, estoy mirando mi lista de preguntas relacionadas con el COVID y con la epidemia, y ahora, a la vista de todo esto que estamos hablando, me parecen ridículas ya, porque ¿qué se puede decir cuando se ha dicho esto que has dicho, no? Es tremendo. Yo llamaría la atención para aquellos que nos puedan escuchar y entender, que no es fácil y que no serán muchos, bueno, pues decirles que la bestia, como ha hecho ahora, no va a dejar de insistir en que consumamos sus productos tóxicos. Y para ello, como ha hecho ahora y viene haciendo desde hace ya pues más de 2 siglos, va a recurrir a un elemento psicológico que le da mucho resultado, puesto que es muy convincente.
ese elemento psicológico es el terror, el miedo. Lo ha hecho, lo está haciendo con el coronavirus con el COVID-19. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho para que la gente lo entienda? Es decir, fíjate además que en este tema del COVID todo es mentira. Es decir, porque la gente no sabía, la gente normal, no sabía que la gripe de todos los años, se lleva, es decir, lleva a la muerte, por ejemplo en España, a 10, 12.000, 15.000 personas todos los años. Este año, fíjate que presentaron al COVID como un virus que curiosamente producía los mismos síntomas que la gripe. Es decir, cuando apareció allá en diciembre, en enero, dijeron un virus que produce resfriados, bronquitis, neumonías, catarros. Eso lo produce la gripe todos los años. Y entonces, de alguna forma, quisieron aprovechar esos muertos que todos los años mueren por gripe y dijeron que lo iba a producir un nuevo virus mucho más agresivo y mucho más aterrador que la gripe, y de alguna forma han hecho desaparecer la gripe y todos los muertos que todos los años causa la gripe los han atribuido al COVID. De esa forma han reportado que esos muertos de todos los años los ha producido el COVID y lo han presentado el COVID como una nueva estrella del terror. Y la prensa de la bestia, que ya vemos que hay una medicina de la bestia, una industria de la bestia, hay también, como no, una prensa que es la mayor parte de la prensa que también trabaja para la bestia. Y han infundido ese terror colectivo que ha hecho que los ciudadanos que en principio se creían libres y demócratas y autónomos e individualistas, todos se han aterrado por el efecto de la prensa de la bestia y han permitido que los políticos les encerraran a todos en las casas, a todos les pusieran las mascarillas y todos como ovejitas, inducidos por el terror, se han dejado hacer y se dejarán hacer todo lo que la bestia les programe. Y todo por el miedo. La bestia sabe que el miedo es la clave para dominar a todo el mundo. Miedo a la muerte. Y claro, digamos que como cuenta con la prensa, tú date cuenta además, todos estos periodistas populares que conocemos y que están todos los días en la televisión, todos famosos, incluso simpáticos ya para el personal, todo el mundo confía en ellos, se han pasado estos 4 o 5 meses, desde la mañana a la noche, aterrorizando al personal sobre la presencia del COVID-19 del coronavirus. Claro. Date cuenta incluso, fíjate, tú que eres periodista, si te das cuenta, qué curiosa es la cosa, ¿eh? Desde que apareció el COVID-19 ¿no? Fíjate que los grandes temas de la prensa han desaparecido. Fíjate que ya no hablamos de Cataluña. Ha desaparecido el problema de Cataluña. Hasta el mes de marzo, todos los días teníamos que hablar todos de Cataluña. Ahora ha desaparecido. O el cambio climático. Venezuela. Fíjate lo que hablábamos de Venezuela. Incluso, fíjate, hablábamos todos los días de la violencia de género. Y no se habla. Es decir, todos los grandes temas de la prensa, que por cierto, todos ellos también tienen un punto de ficticio y de artificial, ¿eh? Por supuesto, ¿me entiendes? Pero bueno, es que han desaparecido Irán y Estados Unidos. Todos los días, cada día estábamos a ver si se cogían de los pelos. Ha desaparecido todo. Corea del Norte. O sea, todo eso, no hablamos ya de ello.
todos los días en todos los telediarios, en todos los magazines de estos, todos los días el COVID-19. Y la mascarilla, y los análisis, y todos los días, desde hace 4 o 5 meses. Y todos nos vamos a dejar manipular. Y ahora, fíjate, ahora cuando saquen, por fin, que por supuesto no van a tardar, la vacuna, sea la que sea, o las vacunas, primero, el 90% de la población acudirá corriendo y desesperada a que se la pongan. Para que no se por si se acaban. Exacto. Y el 10% o el 5% o los que sean, que no vayamos, porque no, estos nos van a obligar entre todos, entre los vecinos y la policía y el ejército, como a ponérnosla. Ya haremos lo posible para defendernos y tal, pero en principio que todo el mundo se prepare, todo el mundo concienciado, que se prepare a resistir, que se prepare de la forma jurídica, es decir, porque van a venir a obligarnos a todos, como han hecho con la mascarilla, a ponernos lo que sea, la vacuna, el chip, etcétera. Es decir, entonces yo hago una llamada a todo aquel que nos escuche y que nos comprenda a que tenemos que luchar por nuestra salud, por nuestra vida. ¿Qué crees que va a contener? Porque bueno, tú eres declaradamente antivacunas, Por supuesto. yo también, porque hemos explicado en otras ocasiones por qué lo consideramos así, pero todo lo que están haciendo para ponernos esta vacuna, porque todo esto es un show, una performance para conseguir poder vacunar a toda la población, o parece ser que esto es lo que indica, ¿tú qué crees que contiene o va a contener esa vacuna? Por lo menos las que pongan a la mayor parte de la gente, quizá la que se pongan algunos, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir con todas esas personas que se van a poner esa vacuna? ¿Qué crees realmente? O sea, con pelos y señales, que realmente va a ocurrir cuando toda la gente se ponga esas vacunas. Pues mira, por lo que he leído, porque claro, estoy un poco al tanto de lo que se está cociendo por ahí, hay 2 tipos, digamos, básicos de vacunas que están ensayando, que están tratando de fabricar. Una de ellas, digamos, que sigue el parámetro que hasta ahora se ha buscado en las vacunas que ya mismo se están poniendo, y es, digamos, coger las proteínas del supuesto virus, pues y digo supuesto porque la existencia del coronavirus está todavía por demostrar, como bien sabes. Pero bueno, se puede, como la realidad se crea, es decir, no es necesario que exista, sino que se puede crear, pues pueden coger varias proteínas de las que supuestamente lleven supuestos virus y inyectarlas para producir anticuerpos. Y eso puede traer como consecuencia las propias consecuencias que ya traen las vacunas que hasta ahora se han utilizado. Pues tetraplegias, parálisis, autismos, alergias, alteraciones del sistema inmunitario, lo que ya se conoce y estamos denunciando desde hace décadas varios médicos en todo el mundo, ¿no? Eso. Y ahora, debido, digamos, a la velocidad con la que quieren preparar estas vacunas, están enseñando un nuevo tipo de vacunas, que es la introducción dentro de nuestro cuerpo de digamos, partículas de RNA y de DNA, es decir, para transformar nuestra genética y sobre todo la genética de nuestro sistema inmunitario. Es decir, quieren como inyectar, igual que se están haciendo, sabes que se están haciendo vegetales transgénicos, inyectando genes en los vegetales para crear nueva genética de los vegetales. Pues eso es lo que quieren hacer. Seres humanos transgénicos. Exacto. Estériles, transgénicos, manipulables. Exacto. Y en principio,
la excusa que ponen es para que a esos que se les inyecte esa vacuna sean capaces genéticamente de crear una serie de anticuerpos que les haga resistentes a ese nuevo virus. Es como una manipulación transgénica de los seres humanos. Claro, te puedes imaginar lo que puede salir de eso. Es decir, primero, porque igual que es muy complicado y delicado, hasta tal punto que no lo han conseguido, manipular un sistema biológico como es el sistema defensivo humano, pues muchísimo más complicado es manipular la genética humana. ¿Me entiendes? Bueno, pues digamos que las vacunas de base genética que están tratando de sintetizar van en ese sentido, en tratar de hacer humanos transgénicos que sean capaces de fabricar anticuerpos contra el susodicho virus. Claro, pero entonces las plantas transgénicas, los cereales, no son capaces de reproducirse porque ya no dan semillas. Claro. Entonces el ser humano transgénico tampoco se va a reproducir. Es muy posible que no se pueda reproducir. Entonces, ¿cuál es el plan? O sea, en teoría... La alternativa es El mundo feliz de Aldous Huxley, que ya querida, en nuestra sociedad ya ves que ya está medio introducido, porque hace unos minutos hemos hablado de que efectivamente nuestra juventud, es decir, la gente de 40 años para abajo, la mitad de ellos ya son estériles. Y por eso ahora todo el mundo ve, sabe y conoce y tiene familiares que se reproducen por medio de la reproducción in vitro, que es lo que describe Aldous Huxley en El mundo feliz. Es decir, son los niños pro beta. Entonces, digamos que si se introduce este tipo de vacunación, incluso si no se introduce, pero seguimos con la misma dinámica... Pero más lento, eso sería más rápido. Exacto, eso sería más rápido, pero si no, dentro de unos años toda la población va a ser estéril y toda la población nos tendremos que reproducir mediante el método Proveta, es decir, al coger óvulos y espermatozoides, como se está haciendo ahora en la mitad de la población, que no se pueden reproducir como hacíamos nosotros, incluso nuestros padres y abuelos, por el coito normal, pues ahora ya sabes que el coito es coger un espermatozoide en una pipeta, coger un óvulo, tenerlo allí apresionado e inyectarle, como hemos visto muchas veces ya en televisión, el espermatozoide en el óvulo. Y eso luego implantarlo en el útero. Pero aún así necesitas un útero. Me pregunto yo si las mujeres transgénicas tendrán úteros en los cuales se pueda implantar una semilla. Incluso eso está, digamos, en entredicho. Pero es posible, fíjate, también te digo, que digamos la biotecnología te va a poder incluso reproducir en parte, y digo en parte porque fíjate, igual que ahora cuando digamos se pueden producir tomates y son vegetales, que son seres mucho más simples que los humanos y los animales, igual que se pueden producir tomates en invernadero, pero todo el mundo que tiene cierta sensibilidad sabe distinguir, aunque el tomate parezca el mismo y tenga forma de tomate y tenga semillas, etcétera, etcétera, todo el mundo distingue el tomate de invernadero del tomate natural de temporada. Porque aunque quieras sustituir artificialmente las condiciones naturales, todo no lo puedes sustituir. Pues es más, ya mismo ocurre que gran parte de los niños con enfermedades raras son niños nacidos en fertilización artificial. Porque por mucho que se pretenda, no puede ser lo mismo. Fíjate, no puede ser lo mismo un niño fecundado, digamos con
un coito normal, una cópula normal, hecha entre un hombre y una mujer, en la, digamos, en el estado fisiológico y psicológico que pueda tener una mujer que está concibiendo de una forma natural, amando a un hombre, siendo amada, en la tranquilidad y la oscuridad de su ovario, etcétera. Todo eso, incluso físico-químicamente, sin hablar del mundo emocional, etcétera, no es lo mismo que hacer una copulación en un laboratorio. Por eso, de los niños que nacen ahora de una forma artificial, muchos de ellos nacen con enfermedades raras que no son más que alteraciones en la gestación o en la genética. Es decir, que por mucho que se pretenda sustituir a la mujer y al hombre, con toda su complejidad, no se va a poder conseguir biotecnológicamente. Y bueno, pues nos espera ese futuro que ya es casi el presente actual, donde los hombres y las mujeres artificiales no van a ser iguales al Homo sapiens de toda la vida. Estamos hablando de una esterilización en masa. Claro. O sea, y de una reproducción, si es posible, una reproducción industrial. Es decir, repito, si los que nos oyen han leído, como yo he leído y tú has leído, el libro de Aldous Huxley, es decir, pues eso, van a ser los niños dentro de 30 años seguramente nacerán en una factoría donde habrán allí una serie de úteros electrónicos y artificiales donde se reproducirán los niños y saldrán como salen los coches actualmente. Esto me recuerda a la película Matrix también, ¿no? Claro. Y algunas que otras, más de ciencia ficción, que saldrán los niños de allí y los padres serán padres colectivos y eso yo ya te puedo asegurar, con todo la poca medicina que sé, que es imposible que sean iguales a los humanos que hemos conocido y que conocemos. Serán otro tipo de humanos. Pero ¿cómo serán? No me los puedo ni imaginar. Serán como los que imaginó el médico Aldous Huxley, que unos serán capaces de matar sin sentir nada, otros serán capaces de escribir o de trabajar como los hombres delta estos que estaban prefabricados para trabajar en las minas. Además por castas, ¿no? Ya nacerán dentro de su casta establecida, su jerarquía, o sea... Claro. Es decir, Aldous Huxley, que tenía mucha imaginación y además que siendo médico... O imaginación o que tuvo acceso a esta información. Claro, no, bueno, ya has descubierto tú que era médico y de alguna forma pues los médicos, al estar un poco ahí digamos al lado del cuerpo y de el funcionamiento de nuestra naturaleza, pues un poco, si uno se fija y tiene no pierde el sentido común, pues puede un poco como predecir, como hizo Aldous Huxley, lo que iba a pasar. Y de hecho está pasando, está empezando a pasar. Ya tenemos los niños probeta, y que son medio probeta, medio lo que él preconizó, y que si ocurre todo lo que está ocurriendo, pues acabará siendo exactamente como dijo él. Es decir, que los niños ya no los produciremos los hombres y las mujeres. Se producirán en unas factorías totalmente inhumanas. Todo será tecnología, biotecnología. Y los hombres de las mujeres ni siquiera haremos el amor. Hará como ahí, como describe Aldous Huxley, que tendremos sillas donde pondremos las manos y tendremos sensaciones como si tuviéramos sexo, pero porque el sexo ya no lo utilizaremos. Y luego el soma, ¿no? Exacto. Es decir, la pastilla cada día, la pastilla de la felicidad. Que querida, ya las tenemos. Ya las tenemos. Tú date cuenta que también hablo de ello precisamente en el libro de Iatrogenia, es decir, en las sociedades
esas que se llaman avanzadas, es decir, véase Estados Unidos, Reino Unido, España, Suecia, etcétera. Es decir, ahora yo mismo, como médico, sé que prácticamente más de la mitad de la población de 30 años para arriba toma ansiolíticos, toma hipnóticos, toma sedantes, opiáceos para soportar la vida que tenemos aquí. Son las pastillas de la felicidad, es la felicidad industrial, amén de toda la drogadicción, la cocaína, la heroína, etcétera, etcétera, que son otras formas de química de la felicidad que invade nuestro mundo, la sociedad de la bestia, que necesita de todo eso. Todo eso, es decir, ya de por sí, parte de esa felicidad industrial ya está perfectamente legalizada. Es decir, gran parte de pacientes que yo atiendo, me vienen, mire, yo tomo este ansiolítico desde hace 10 años, es más, no me lo puedo dejar. Ya lo toman, y el tomar ese ansiolítico les permite llevar una vida de cierto grado de felicidad, entre comillas, que quiere decir pues que no se suicidan. ¿Me entiendes? Entonces ese ansiolítico les permite ir a trabajar, hacer lo justo para poder consumir y mantener la vida. Si les quitaras ese ansiolítico, se suicidarían, muchos de ellos. Que por cierto, otra cosa de la que hablamos ahí es que el suicidio es una de los motivos más importantes en cuanto a intensidad de muerte entre la gente joven de nuestra sociedad. Lo que pasa es que eso no sale en la prensa. También, tanto en El mundo feliz de Aldous Huxley como en 1984 de George Orwell, también, efectivamente, digamos, la infelicidad estaba prohibido que se publicitara. Es decir, los suicidios no salían en la prensa, como no salen en la prensa, en nuestra prensa, ¿me entiendes? Pero fíjate, ahí están. Pero confinarse, taparse la boca y ponerse esa vacuna también es suicidarse. Sí, lo que pasa es lentamente, que, además. Por supuesto, claro. Pero eso, es más, la propia medicina de la bestia nos está matando a todos. Pero hace negocio. Y el hacer negocio, digamos, a la bestia, a la sociedad de la bestia, a la cultura de la bestia, le compensa. ¿Por qué? Porque hemos dicho y analizamos en el libro que la principal cabeza de la bestia es el dinero. Y todo eso se hace, por supuesto, para ganar dinero. Es decir, todas las vacunas producen dinero, toda la medicación produce dinero, etc. Es más, todo aquello que no produce dinero está prohibido en la sociedad de la bestia. Ya ves que... Ir a la playa, ir a la montaña, beber agua de mar, exacto, respirar... Utilizar el agua para curarte está prohibido, es decir, utilizar las plantas para curarte está prohibido, es decir, no, para vivir tienes que gastar, aunque vivas menos. No importa, porque como hay mucha gente, el negocio se produce y se vive lo suficiente para que el negocio tenga lugar, o sea, se haga. Porque como además, aunque vives, que la gente está convencida, la gente influida por la cultura de la bestia, que ahora vivimos más que antes, pero no es verdad. Pero vivimos lo suficiente como para estar enfermos tantos años como para que la bestia haga negocio. Para ser lucrativos. ¿Me entiendes? Y entonces, ahora aunque se viva menos, o sea, la mitad de la vida la pasas consumiendo medicación, o más de la mitad de la vida. Vale, un apunte final que se me ha ocurrido. El llamado primer mundo, los occidentales tendemos a pensar que somos los únicos que habitamos el planeta, pero estoy convencida que hay cantidad de lugares
incluso puede que sean más millones que nosotros, que no han estado viviendo esto de la misma manera en muchos sitios de África, en India, en lugares de Asia. Estoy convencida que aunque sus gobiernos hayan estado apoyando lo mismo, yo creo que mucha gente que vive mucho más ruralmente no lo han vivido igual. Yo creo que ahí tenemos una esperanza que quizá acaben siendo ellos los que nos salven, porque son muchos millones. Incluso hay gobernantes africanos que han estado denunciando públicamente esto. No somos tantos los occidentales. Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. De todas formas, estando de acuerdo contigo, es más, eso ya se nota, ¿eh? Incluso, fíjate, en la propia emigración, en Alemania, por ejemplo, se están viendo que los únicos que se reproducen abundantemente son los turcos y los musulmanes que llegan allí y que llegan del tercer mundo. Más limpios, ¿no? Claro. Más naturales, más... Y son fértiles. Claro, los alemanes, digamos, de nacimiento, occidentales, etcétera, son los estériles, igual que los españoles. Ocurre eso. Efectivamente, digamos que en el tercer mundo, digamos, la gente está más limpia químicamente. Y eso redunda en beneficio para ellos, desde luego. Pero, de todas formas, fíjate que el propio Bill Gates y Soros y todos estos, precisamente, están como abriendo mercado en el tercer mundo. Y están empeñadísimos y todos son planes. Fíjate, el otro día, este presidente nuestro que tenemos ahora, ¿cómo se llama? El Pedro Sánchez. También en un alarde de buenismo estaba diciendo que él estaba empeñado en tratar de vacunar a los países hermanos de Sudamérica que eran deficientes en vacunación. Claro. Es decir, qué generoso. Claro, todo el primer mundo, en realidad, dentro de su generosidad malentendida y bestial, lo que pretende es contaminar al resto del mundo. Pero es verdad que en beneficio suyo el tercer mundo en general está más limpio. Por eso además explico, y esto sería bueno que lo entendiera la gente del primer mundo, explico que estas enfermedades, como son las enfermedades raras, la esterilidad generalizada, las enfermedades autoinmunes, todo ese tipo de enfermedades realmente son únicas y exclusivas del primer mundo. Precisamente porque nosotros hemos disfrutado, entre comillas, o sea, en realidad lo hemos padecido, toda esa medicina industrial. Es decir, todos nuestros niños, aquí en España, por ejemplo, el propio Ministerio de Sanidad presume de que más del 95% de la población de niños están vacunados, han recibido todas las vacunas. Claro, han recibido todas las vacunas y han recibido todas las veces antibióticos que han necesitado y por eso van a ser personas estériles. En el Congo, en Ruanda, en Tanzania además tienen la suerte de tener este presidente que ha prohibido las mascarillas y ha prohibido que se hable del COVID-19 en su país. Ha dicho que no nos creemos esta tontería. Es más, prohibimos que se pongan mascarillas, ¿no? Bueno, pues esas personas son los que en un futuro... Son un arca de Noé también, ¿no? Son el futuro, claro. Probablemente sean ellos el futuro también de la nueva humanidad. Es más, seguramente lo serán. Sí. Yo como persona de mi raza y de mi cultura, siento que o quisiera que algunos blancos sobreviviéramos también. No por nada, yo amo a los negros como amo a los amarillos, a los rojos y a todos, ¿me entiendes? Pero me gustaría que en el mundo futuro hubiéramos también blancos sanos.
¿Me También entiendes? estaría bien que hubiéramos un poco de todos. Claro. Un poco de todo. Pero bueno, si la Vamos a raza- intentarlo, por lo menos. Vamos Nosotros vamos a intentarlo. Desde luego. Nos vamos a defender como gatos panza Con arriba uñas y dientes. contra nuestros propios, Sí. digamos, compañeros o coetáneos, de raza, ¿no? Que son los que más han insistido en la medicina de la bestia. Pero bueno, si al final los únicos que sobreviven son negros o mulatos, lo que sea, pues bendito sea Dios. Es que tiene que los ser, que sean, sí. aquellos que sean. Enric, para terminar, un mensaje positivo. Venga, vamos a terminar bien. Bueno, pues un mensaje positivo es, yo quisiera convencer a aquellos que nos escuchen algo tan simple o tan sencillo como que piensen que si los humanos de todas las razas llevamos miles de años aquí y todo esto de la medicina de la bestia apenas lleva 100 años entre nosotros, que piensen que en realidad es lógico que todo esto no sea tan necesario como quieren convencernos de que es. Que en realidad si hubiéramos necesitado las vacunas, como parece ser que las necesitamos según la publicidad de la bestia, haría años, miles de años que hubiéramos desaparecido. Y que no hemos desaparecido porque simplemente los humanos somos hijos de este planeta y estamos perfectamente adaptados a vivir este planeta, este hermoso planeta que tenemos, simplemente siendo como somos, sin necesidad de añadir a nuestra naturaleza ningún artefacto tecnológico, ningún producto industrial, nada que no tengamos de nacimiento. La madre naturaleza nos ha dotado desde hace miles de años de todo lo necesario para vivir felizmente y reproducirnos como han hecho nuestros antepasados durante miles de años sin necesidad de nada que tengamos que añadir. Y sobre todo de nada que no existiera desde siempre, de nada artificial. Yo quisiera que este mensaje tan sencillo fuera entendido por aquellos que todavía lo puedan entender y que sepan que si lo entienden y lo ponen en práctica, quizá podamos, pues eso, ser un poco el germen de la humanidad futura. O por lo menos de los de nuestra raza que sobrevivan a ello, serán ese arca de Noé que pueda seguir un poco, digamos, la historia biológica de los hombres de toda la vida, hombres y mujeres, que por favor defiendan su integridad, que defiendan su salud y que Dios nos ayude para ello también, porque no lo tenemos fácil. Este combate contra la bestia no va a ser fácil. Entonces nos tenemos que resistir de la forma que sea para que nuestros hijos sean sanos, sean descendientes de humanos normales y que sigan un poco la vida en este planeta. Yo, aunque no soy pesimista, soy realista, pero como no soy pesimista, espero que lo logremos. Espero que quede gente, que mis hijos, que los hijos de la gente que piensan como yo, sobrevivan a esta barbarie y no se sometan a esta sociedad de la bestia. Y nada, más, espero que lo logremos entre todos. Nos vemos ya no en el Arca de Noé, sino en la nueva humanidad. Ahí estaremos. Sin duda. Porque nos vamos a resistir. Gracias, Enric. It's time for truth. It's time for truth. Estamos ya en el mundo feliz, visionado por Huxley en 1932.
¿Vas a hacer algo ahora? It's time for truth.